Esta es la historia de un impulso, de cómo una acción de apenas unos segundos cambió mi vida. Era diciembre del año 2011. Supongo que algunos de vosotros habréis visto alguna vez o habréis oído hablar de este momento. Me suena más el sal, no sé. Me suena a mí más el azúcar, fíjate tú. Es que no me suena el azúcar. Vaya ayudita, Remedios. ¡El azúcar! ¡No, no, no! Se ha acabado. Todavía no sé cómo pude hacer una cosa así. Pero bueno, hoy ya conocéis este momento, pero vais a saber qué pasó antes, durante y después de este momentazo. Vais a saber las consecuencias de aquel impulso, lo mucho que tuve que aguantar, lo mucho que sufrí, los acosos, pero sobre todo vais a saber la gran lección de vida que aprendí de esos famosos segundos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué somos tan implacables con el error ajeno? Esto es divertido simplemente para la gente famosa, políticos, deportistas, periodistas, o nos gustaría que nuestros errores, el de nuestra familia, amigos, pareja, se viesen amplificados en las redes sociales y en la televisión y fuesen motivo de escarnio y cachondeo. El mundo social media y la televisión te pueden llegar a destruir. Simplemente por una diversión efímera. Tu trayectoria profesional y personal se puede ver reducida a esto. A partir de este momento, mi trayectoria de más de 25 años como modelo, presentadora, actriz, productora de teatro, se vio reducida a aquella torpe que hizo perder 5.000 euros a Mario. Podía haber quedado en una simple anécdota, en un momento televisivo para poder reírte en los zapping, pero no fue así. Veréis, el gran Fernando Fernán Gómez, en la memoria de muchos, ha quedado como aquel señor enfadado que dijo aquello de «a la mierda, váyase usted a la mierda». Y otro grande, como Paco Umbral, recordado por aquella mítica frase de «yo he venido aquí a hablar de mi libro». Lo más triste de todo esto es que seguramente muchos nunca cojan un libro para leerlo de Paco Umbral y otros de esos tampoco sepan nunca de la grandeza intelectual de Fernán Gómez. A ver, yo no me quiero comparar con ellos, pero es que desde ese momento yo me convertí en la torpe nacional, en esa guapa pero tonta, que además había sido Miss España, lo que para algunos es un plus. Y menos mal que no soy rubia, puestos a topicazos, ¿eh? De poco sirvieron mis disculpas a Mario, de nada que quisiera pagarle esos 5.000 euros, ni tampoco que él asumiese que se trataba de un concurso, de un juego, y se resignase ante mi metedura de pata. Fijaos cómo llegó a ser esto, que hasta he tenido el dudoso privilegio de que se acuñe la expresión de hacer un remedio Cervantes para todos aquellos que cometen un cambio de idea en el último segundo. Han pasado 7 años y Google me sigue recordando cada día que yo soy aquella torpe de los 5.000 euros. Pero volvamos al principio. El programa se grabó en el mes de diciembre. Obviamente la cadena de televisión, que sabía lo que había ocurrido en ese programa y con muy buen criterio, no podía perder esa oportunidad. Es cierto que se podía haber grabado esos últimos minutos, suele pasar siempre en la televisión, pero no fue así. El programa se emite tal cual la noche del 27 de diciembre, justo la noche antes del Día de los Inocentes. Eso ya daría pie a muchos a pensar que aquello era una broma, aunque otros también podían pensar que aquello había pasado de verdad. De momento ya habían conseguido el primer impacto. Al día siguiente fue todavía mucho peor para mí, cuando se descubrió que aquello no era una broma. Fui trending topic mundial durante algo más de una semana.
Aquello le dio al programa una gran expectación y mucha publicidad. Ya sabéis que todo eso se traduce en ingresos publicitarios, principalmente en el programa al que después volvió a concursar Mario, que por cierto tengo que decir que ganó 3 veces más de lo que había perdido conmigo. Yo no sabéis lo que sentí, yo estaba feliz por él. Yo me sentí aliviada, me sentí reconfortada. Dije, bueno, ya está, esto ha terminado aquí, borrón y cuenta nueva, voy a pasar página. Pues no. A ver, es cierto que todo esto podía haber sido un montaje, pero señores, no lo fue. Yo cometí ese error. Pero lo único cierto de mi error, de mi equivocación, de mi impulso, es que pasó de ser una anécdota televisiva a una burla nacional y de durísimos ataques social media. Menos mal que yo como malagueña que soy y mediterránea, soy una mujer que tiene un gran sentido del humor. Y además sé recibir muy bien los ataques y las críticas, pero siempre que venga con un humor inteligente y con la sorna que nos caracteriza. Pero es que todo esto fue a más y a más y a más, hasta que se convirtió en acosos, en ataques personales y profesionales, en peticiones de que no se me volviese a dar nunca más un programa de televisión. No querían que volviese a trabajar en televisión, incluso en amenazas muy desagradables y violentas. Y yo me pregunto, ¿qué puede llevar a tanta gente a destilar tanto odio y rencor y violencia verbal? Sabed que muchos dijeron en las redes sociales que si pudiesen me darían una paliza. Y lo que es peor, llegué a recibir en mi propia casa una carta con una amenaza de muerte. Es fuerte, ¿no? Sobre todo porque era gente que ni le iba ni le venía. Y además todo esto podría ser perfectamente un montaje. Yo cuando escuchaba ese tipo de cosas, no sé, estaba intentando pensar en una cosa que pasó, pero no la recuerdo, con un compañero que de repente algo me contó que le había pasado en las redes sociales. Yo le decía, bueno, a esto no hay que hacerle caso. Estos son 4 locos que, bueno, que hay que olvidarlos y tal. Pero a ver, una de dos. O en España hay mucho loco, o en las noches de luna llena, gente normal como nosotros, nos convertimos en troll y nos lanzamos a las redes sociales a machacar a unos y a otros, simplemente por una diversión. Todo esto, a mí particularmente, me hace pensar qué culpa tenemos cada uno de nosotros individualmente. ¿Qué culpa tienes tú? O tú, el de la pajarita, o aquel que está allí, o tú, el de arriba. Cuando además sabemos que este tipo de cosas perfectamente pueden estar diseñadas por las cadenas de televisión, los partidos políticos, las marcas, las agencias de marketing. ¿Por qué participamos? ¿Nos resulta divertido? ¿Quién sabe? Si no paramos esta rueda es posible que siga rodando y rodando y que tal vez algún día pues un compañero de trabajo que aspire a nuestro puesto o una pareja que no nos quiera bien, lance a las redes sociales esos errores, esos impulsos que un día cometimos y, bueno, da miedo, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros está pensando en esto, en aquello que hice y que si saliese a las redes me podría hacer polvo. Pero no todo fue tan oscuro en la historia de mi impulso. Tuvo sorprendentes puntos de giro, como en las mejores películas. Y todo dependía de mí, de cómo yo me lo tomase, de mi reacción. Veréis, por un lado podía haberle plantado cara. Habréme puesto a denunciar a unos y a otros, incluso en atacar a la cadena. O ponerme un impermeable, esconderme dentro y esperar a que pasara la tormenta. Y otra cosa podría haber sido tratar de reconducir todo aquello hacia algo positivo.
opté por la tercera. Opté por entender pues, que un error y un impulso forma parte de la vida. Es lo que nos hace personas. Opté por verlo como debía, a metabolizarlo con mi carácter emprendedor y positivo. Así es como conseguí salir de esa espiral tóxica que me habían metido gente que ni conocía ni me conocían de nada. Entonces decidí volver al origen y me pregunté, ¿por qué estaba yo invitada ese día en ese programa de televisión? Y justo ahí vinieron todas mis fortalezas, todos esos años de lucha, esas noches de insomnio, esos estudios de guión, esas giras de teatro, esos grandes profesionales que habían confiado en mí durante tanto tiempo, la lucha encarnecida que tuve por tener mi propia compañía de teatro. Si os dais cuenta, otro impulso me sacó de todo aquello y me colocó delante todas las etapas de mi vida. Entonces me dije, a ver, si a mí me han gustado siempre las nuevas tecnologías y las redes sociales, ¿por qué no soy yo la que toma el timón del barco y no la que se deja arrastrar? Y decidí aprender, estudiar, conocer el mundo de las redes sociales y la reputación digital. Con 47 años, nunca es tarde, me saqué el acceso universitario. Me costó, pero me lo saqué. Bueno, al poco tiempo murió mi madre. Y decidí ahogar esas lágrimas en el estudio. Un año hice un curso, al siguiente hice otro, al siguiente un posgrado y por último un máster en Marketing Digital y Big Data que acabé el año pasado en la Universidad Europea de Valencia y donde este año he tenido el privilegio de impartir una clase. Durante este proceso conocí a dos personas fantásticas con las que he montado mi empresa de marketing aquí en Valencia. Hasta me he venido a vivir a esta hermosa ciudad que tantas alegrías me siguen dando. El monstruo de las redes sociales me quiso devorar, pero al final conseguí domesticarlo. Si os dais cuenta y lo pensáis bien, todos los implicados en esta historia, de alguna manera u otra, hemos salido ganando. También es verdad que podría haber ocurrido cualquier cosa. Esta es la historia de mi impulso, pero es mi historia y también podría ser la de cualquiera de vosotros. Todo empezó en las redes sociales, pero lo cierto es que lo está impregnando todo. Ya no se admite el error. Todo tiene que ser blanco o negro. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Se está perdiendo, está en peligro la riqueza de los matices. Y todos estamos llenos de matices. Vivimos en un mundo de tormentas efímeras, de polémicas que son sustituidas a las pocas horas por otras. Lo sabemos, pero aún así participamos. Estamos saturados de información, de contenido, el marketing político, las fake news, el marketing publicitario, el último caso de Cambridge Analytica. De nuestra capacidad de reacción van a depender muchas cosas, principalmente nuestra salud mental. Por eso, desde este TED Ciudad Bella de Valencia, yo os hago un llamamiento para, con mucha fuerza, agarrarnos al error, al impulso, a reivindicarlo, al matiz, a la equivocación, porque eso es lo que nos hace más personas. Tenemos que rechazar que cada día nos digan lo que tenemos que hacer o que decir, a quién machacar y a quién alabar. Tenemos que decidir si queremos seguir siendo acosadores y títeres o, por el contrario, ser los que llevemos el timón de nuestro propio barco. Muchas gracias.